Muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir a escucharnos. Yo soy Edgar Ramírez, soy socio de la Regional Montecristo de APRESID y también de la Regional África. Y la verdad que es un honor estar moderando este panel, donde es un tema que venimos trabajando ya hace un par de años justamente con el diálogo argentino-alemán y la Unión Europea. Buenas tardes a los panelistas, realmente placer tener distintos enfoques y opiniones de lo que va a ser este panel. Como bien dijeron, el tema es, ¿estamos preparados para cumplir la normativa de la Unión Europea sobre cadenas libres de deforestación? Y sabemos por las caras que estoy viendo acá que hay gente que ya conoce muy bien el tema, pero por las dudas haya gente nueva en este sentido. Me gustaría que vos, Sabine, si pudieras darnos un pantallazo general de qué es la UDR, por qué objeto, con qué razón fue creada esa normativa, cuándo debería haber entrado en vigencia y por qué no fue, y cuándo va a entrar en vigencia. ¿Puede ser? Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a Presid por la invitación para estar participando de este panel. Realmente UDR tiene, primeramente todos lo conocen como reglamento de cero deforestación, ¿no? Y nos quedamos con esa idea. Pero quizás para tener un conocimiento más acabado de qué es lo que significa este requerimiento de acceso a mercado, que es esta reglamentación, es en primera instancia decir, bueno, primeramente sí, es un requerimiento respecto a cero deforestación incorporada en producciones para determinados productos, entre los cuales a nosotros nos pega muy directo lo que es soja, carne vacuna y madera, pero incluye otros productos más. Y no deja de dejar, o sea, en el escenario también está la posibilidad de incluir otros productos, ¿sí? O sea, eso también es muy importante mencionarlo, en donde nosotros tenemos que demostrar la cero deforestación de un producto en su análisis de ciclo de vida completo, o sea, desde la unidad productiva, con una trazabilidad completa y con una cadena de custodia con un 100% de segregación. Eso sería como el primer título. Ahora tenemos subtítulos, en donde también lo que tenemos que demostrar es una diligencia de vida en una materia muy amplia que abarca pueblos originarios, que abarca derechos humanos, que abarca derechos laborales, que abarca el cumplimiento de la legislación ambiental en Argentina, referida en este caso a deforestación y a forestación nativa, y que también consentimiento del uso, derecho de propiedad. O sea, tenemos una diligencia de vida social ambiental que debemos cumplimentar y debemos demostrar que ese producto que vamos a exportar y que un importador europeo va a introducir en el mercado y que es el sujeto penalmente responsable, está cumpliendo. Esto es muy importante mencionarlo porque no nos tenemos que quedar solamente con el título, ¿no? La legislación es una legislación que data ya de un contexto internacional muy importante, que es un Acuerdo de París, donde tenemos un compromiso climático y donde lo que vemos es una brecha temporal y de compromiso muy amplia. Entonces eso nos lo llevamos a cumplimentar y por eso los países empiezan a poner reglamentaciones por encima y bilateralmente aparece lo que es la UDR, que no es la única reglamentación, tanto europea ni siquiera extraeuropea, porque hay otros mercados que también están imponiendo los mismos requerimientos. Y muy brevemente decirles que esto, después de muchas vueltas, al momento entra en vigencia a partir de fin de año, ¿no? De lo que es el 30 de diciembre de 2025, o sea que los envíos que tengamos a partir del 2026 tienen que dar cumplimiento a esta diligencia en materia de cero deforestación social y ambiental. Muchas gracias. Marnix, desde el año pasado el diálogo argentino-alemán organizó un summit en Iguazú, donde participó Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y obviamente países europeos. Este año se hizo la segunda edición del summit, liderado, digamos, por Unión Europea y otras ONGs relacionadas con el tema. Se invitó también a participar a Bolivia, participaron obviamente los mismos actores de Mercosur y de Europa, pero como sabemos, el año pasado no entró en vigencia esta normativa, va a entrar ahora. ¿Qué sabes o qué nos podés contar de los nuevos avances que puede haber habido desde el año pasado hasta esta altura o que puede llegar a haber de acá a fin de año para estar preparados para cumplir la normativa? ¿Hubo algo nuevo? Bueno, juntámonos primero el año pasado cuando hubo mucho más inseguridad y detectamos varios temas que eran importantes. Sistemas que podían comunicarse uno con el otro, sistemas que podían garantizar la trazabilidad y en este momento vimos que había mucho trabajo que hacer. Hicimos equipo de Sabine como en preparación un análisis que realmente pasaba y que se ve que
hoy en Argentina hay los sistemas de cumplir con EUDR. Entonces, hay mucho bulla en el sistema, pero de verdad, si lo comparas a nivel mundial, incluso los mismos países europeos donde los mismos productores también tienen que cumplir con exactamente la misma regulación, Argentina, incluso en el Ministerio de Economía, han hecho muy bien sus tareas y, en mi opinión, ves que Argentina es más que preparado, independiente que hay cosas que no se pueden contestar porque la Unión Europea no ha dado las instrucciones y este tiene como consecuencia que podemos decir hoy que simplemente a partir del 1 de enero, si se implementó eso, no se puede cumplir porque las cadenas son tan complejos que es imposible en un tiempo tan corto de cumplir cosas muy específicas. Entonces, la opinión mía es que vamos a ver una implementación mucho más gradual porque, como en muchas otras instancias, como en Argentina y todo el mundo, muchas veces la realidad va mucho más rápido que la implementación de las políticas públicas y acá creo que hay otro ejemplo de eso. Entonces, la conclusión en mayo era que los países de Mercosur y especialmente Argentina liderando han implementado sistemas para cumplir. Hay un cierto incertidumbre y no tiene que ver tanto con Argentina, pero con cadenas. O sea, la cadena de piensos animal en España depende por gran parte de Mercosur. Entonces, que vamos a ver, seguramente cuando el Parlamento vuelve de vacaciones, vamos a ver qué pasa. Hay muchos reclamos, no solamente Argentina, pero también el gobierno de Nueva Alemania ha hecho observaciones sobre la cantidad de burocracia, ha pedido que debemos disminuir considerablemente la burocracia relacionada. Entonces vamos a ver qué pasa, pero lo que vamos a ver es un cierto incertidumbre de interpretación, pero yo creo que uno de los países en el mundo que menos debe preocuparse de no poder cumplir es Argentina, porque de verdad se ha hecho bien la tarea. Yo sé que realmente acá son bastante críticos, pero hay que reconocer a veces también que tu país hace bien las cosas. Gracias, Marnix. Y bueno, es voz europea. Y pasando un poco a Juan, lo salteamos a Fede. Vos, Juan, como representante de una compañía global, ¿cómo ves que estamos como argentinos con respecto a nuestros vecinos del Mercosur preparados para cumplir esta normativa? Buenas tardes, ante todo. La primera respuesta rápida es bien, o mejor, digamos. Nosotros consideramos que somos como industria un nexo entre la producción y los destinos, ¿no? Y tenemos que organizar, intentar nuestro rol, entendemos que es simplificar el mensaje al productor para poder y juntar todo para llevarlo para allá. Cuando a mí me toca trabajar en áreas que es Latinoamérica, digamos, y la realidad es que de la mano de BISEC y de todos los trabajos que se vienen haciendo y de toda la carga que ya se aprovecha en BISEC, de toda la carga de información que se le pide y todos los controles que tiene el productor, la realidad es que estamos bastante mejor posicionados. O sea, hemos logrado organizarnos a través de estas plataformas para demostrar todos los documentos que nos piden, que en otros lugares no ha pasado. Entonces eso como oportunidad, es una oportunidad de mercado muy importante, porque nos para diferente a otros orígenes. Bien, ya vamos a entrar más en detalle en BISEC, pero sigamos con el tema de contexto un poco general. Y vos, Fede, como presidente de una cadena que en teoría todavía no está afectada, y digo teoría porque calculo que es lo que se viene, hoy sabemos que todo lo que es EUDR afecta a lo que es cacao, café, carne, soja y aceite de palma. Pero sos productor y sos parte de la cadena de cualquier sistema y sos del originador. ¿Cómo ves vos, y haciendo un poco de honor al panel, cómo te ves como productores? ¿Estamos preparados? ¿Vos estás queriendo adoptar o el productor algún tipo de certificación que dé fe de que vos haces lo que decís que haces? Bueno, la pregunta es muy amplia y yo me gustaría salir un poquito de antes. Yo creo que estamos preparados muchos productores, otros no porque el sistema los deja fuera. Si esta normativa, que es rechazada por el gobierno argentino y por muchas instituciones, es rechazada porque esto no es un acuerdo comercial, es una imposición que hace la Unión Europea
bajo las normas que considera la Unión Europea que lo tiene que hacer. Y bueno, Sabine lo explicó muy bien, la cantidad, digamos, de cosas que hay que cumplir, pero a mí me generan ciertas cosas muchas dudas. Y lo primero, que no respeta la legislación nacional. Por eso es la gran parte que el gobierno argentino está en contra de esta normativa, lo expresó en varios foros. No respeta porque puso una fecha arbitraria de que la deforestación la cuenta a partir de 20 de diciembre de 2020. Perdón, 31 de diciembre de 2020. Productores que deforestaron en forma legal en Argentina quedan fuera del sistema de esta certificación y no van a poder vender su soja para este circuito, ¿no? ¿Por qué hablo de circuito? Porque uno de los temas más polémicos que tiene, que Marnix lo nombró muy bien, y creo que es muy importante discutirlo ahora, no cuando venga diciembre, que esto tiene que empezar, es que esta certificación, el productor se tiene que anotar en varias certificaciones que hay, una de las cuales es la más conocida, que es BISEC. Pero bueno, al haber segregación y no se puede mezclar la soja en ningún lado, ¿no? Tiene que ser el productor. Es decir, acá estamos hablando que hay acopios que van a pasar la soja y no puede mezclarla la soja que tenga el circuito UDR y el no circuito UDR. En el puerto van a llegar los camiones y va a haber una descarga para el circuito UDR y otra para la descarga no UDR. Cuando hace la harina de soja en las moliendas. Es decir, con esta resolución la soja deja de ser una commodity. ¿Por qué? Porque es algo específico que hay que manejarlo en forma totalmente independiente, no pudiendo mezclar la soja por más que sea la misma. Si acá no hay balance de masas, la identificación y los acopios y muchas instituciones se quejaron con todo esto porque es inviable que en Argentina podamos manejar, es muy difícil, generando muchos costos acá también, ¿no? Porque cuando un acopio no puede mezclar en un silo la soja UDR y la soja no UDR, ¿quién se hace cargo de toda esa operatividad, de todo ese costo diferencial que hay en los puertos? Yo tengo acá se van a crear dos circuitos, ¿no? El que tenga la certificación y el que no la tenga. Yo sé que una cuenta que hago, ¿no? A Rosario llegan 2 millones de camiones por año. Todos sabemos las colas que hay operativamente, lo que es las descargas de camiones, los cupos, todo lo que pasa en Rosario cuando llega un camión. Imagínense ahora cuando haya dos circuitos, haya cupos para UDR, cupos para no UDR, lo que retrasa todo eso, el costo. ¿Y quién paga todo este exceso o esta diferenciación de la soja que deja de ser un commodity para ser una especialidad? Es decir, el productor europeo dijo que no lo va a pagar por ahora, no sabemos, no se preguntó y no está esa respuesta. Pasa lo mismo con la cadena, no lo va a pagar. Y bueno, queda de vuelta el productor, que va a hacer cargo de todo ese mayor costo que va a tener esa operatividad. Y bueno, nos parece que es un tema que es bastante polémico y bastante para seguir charlándolo. Las cosas que pone el certificador, bueno, el que la quiere tomar, la tomará, el que no, pero tiene que georreferenciar el lote, dar volúmenes de producción, controlar los volúmenes de producción que va a producir el productor con una media zonal, va a haber alguien que lo controle y si está por encima va a tener que explicar por qué produjo más o produjo menos. Es decir, empieza a haber un montón de temas que son complejos y son imposiciones y no conocen, a mi modo de ver, la realidad productiva del país. Es decir, yo no estoy para nada en contra de certificar, creo que es muy importante poder demostrar al mundo cómo producimos, cómo nuestra huella de carbono, qué hacemos, pero en estos temas con un tinte político muy alto. Yo veo que acá, lo digo con todo respeto, es una expresión totalmente personal, esto es una clasificación política de la Unión Europea y no es un tema de sustentabilidad, porque si queremos discutir sustentabilidad tenemos otra forma de discutirlo y tenemos cómo demostrarlo, y tenemos un montón de aspectos para demostrarlo. Entonces, por lo tanto, yo creo que acá falta mucho todavía para ponerlo, para verlo, y bueno, a mí me generan muchas dudas todo esto que genera este tipo de certificaciones, no otras, en la cual no son imposiciones, son demostraciones de la producción argentina que tiene la suficiente autonomía y decisión de ver cómo quiere demostrarlo, qué puede demostrar, pero realmente si queremos ver sustentabilidad y no una clasificación que yo la veo con un tinte político muy importante. ¿Cómo no? Escucho mucho la palabra certificación. Me gustaría volver a un aspecto, yo creo que
se habla mucho de la Unión Europea. Como Sabine refería, vivimos en un mundo globalizado donde en 2008 presidentes del mundo sentados en París pusieron su firma. El presidente de turno o presidenta, ni siquiera lo sé, de Argentina firmó un acuerdo. El compromiso era de parar deforestación hasta 2030. Hace 4 años atrás nadie cumplió. Entonces hubo un movimiento, la sociedad civil, que fue a un parlamento democráticamente elegido que es Bruselas. A veces lo olvidamos, ¿no? Pero es un proceso democrático, engorroso, imperfecto. Europa es algo muy extraño, pero por otro lado, durante 100 años hicieron guerra y tienen un proceso imperfecto, pero que ha generado tremenda bienestar y paz y democracia. Entonces hay un proceso donde se dice desde los consumidores, mira, nosotros no queremos responsabilizarnos por la deforestación en el mundo, independiente que en Europa ya se cortó que tenía que cortar. Pero bueno, eso se transforme en regulación. Entonces, ¿qué dice la Unión Europea? Nosotros vamos a obligar a cualquier empresa dentro del territorio nuestro que nos muestra que todo que entra acá no ha afectado ni derechos humanos ni ha afectado deforestación. Ese es el único del que se trata este reglamento. No es una certificación, está literalmente escrito que no hay que certificar nada. El único que hay que demostrar y que tiene que demostrar el sector privado, esa es una otra manera de hacer leyes. ¿Ya? Es un poco en otra perspectiva que tal vez como lo conocemos en Latinoamérica, donde el Estado enfuerza cosas y lo fiscaliza o no. En Europa se delega la responsabilidad a la industria y dice, demuéstrame. Y después te cuento si está bien o está mal y construimos. Entonces, no hay que certificar nada. El único que piden, la gente en Rotterdam, tus colegas, que tienen que firmar un papel de que reciben, está ok y no mata a nadie, ni mata ni a un árbol, ni a gente. Esto es. Entonces, nadie pide un certificador, etcétera. Para que precisamos de dónde viene. Perdón, Federico, para que no sea un diálogo y nos ordenemos. ¿Me dejan terminar? ¿Dos cositas más chiquitas? Dale, por favor. Bueno, hay muchos temas. El tema de la legalidad, que habla Marnix, que tenemos que demostrar que acá se cumplen las leyes con respecto a derechos humanos, no trabajo infantil. Creo que son determinaciones que dependen del país de origen. Yo no quiero ir a Europa a preguntarle cómo produce esto, cómo produce el otro. Me parece que no me puedo meter en políticas interior de otros países para comprar un producto, me parece a mí. Bueno, es una postura, vuelvo a decir, personal. Estamos hablando de que a partir del año que viene Europa también quiere discutir el manejo, porque se meten cosas globales Europa, cuando todo el mundo es distinto. Es decir, de acá a partir de enero, no sé si va a ser enero o cuándo será, como dijo muy bien el señor Sabin, quiere empezar a discutir el uso de humedales, pastizales, pasturas. ¿Qué tiene que opinar Europa? ¿Qué es un humedal en Argentina? ¿No nos ponemos de acuerdo nosotros? ¿Alguien de Bruselas va a venir con eso? Bueno, entonces es un tema que yo no estoy en contra de la certificación, pero sí me parece que esto es un tinte político muy complejo que se mete en la legislación argentina y no sé si ese sistema, por lo menos a mí, no es el sistema que yo elijo de certificar. Nada más. Bueno, pero esperen un cachito. Volvamos al tema de la normativa del eje del panel y no pensando en lo que puede llegar a pasar con humedales y pastizales porque nos vamos del tema y estamos haciendo futurismo. Vamos a lo concreto. Y antes de darte la palabra, Sabin, me la dejó picando Marnix. Te pregunto a vos, Juan. Ustedes como empresa, y te lo dije recién global, en el sentido del doble sombrero, vos acá vendés, pero tu misma empresa en Europa compra. Sí. Justamente sos parte y arte. Entonces, sí. Con respecto al título del panel, ¿estamos preparados? O sea, ¿qué te exige a vos, tu colega, el Juan europeo? ¿Qué te exige al Juan argentino? Un amigo, el europeo. No, por eso quiero ser correcto en las palabras. No es, digamos, cuando preparamos el panel y vos me preguntabas, bueno, está bien, pero tenés un par que te va a entender. El par nuestro en Europa está mucho peor que FEFAC, que es la Asociación de Alimentos Balanceados. O sea, ¿por qué? Porque las eventuales multas son exorbitantes.
Entonces, toda la persona que mete mercadería en Europa está, y como tenés que demostrarme, no es una certificación. Pues, los que estamos a certificación, yo te entiendo perfectamente y entiendo a dónde iba y entiendo lo que dice él. O sea, no es técnicamente una certificación, porque vos no tenés claramente, o sea, te dicen demostrármelo. Entonces tenemos que estar, uno de los puntos y las grandes discusiones que tenemos internamente es cómo explicamos esto. Y son unas batallas que cuando vos me preguntabas creyendo que era más fácil para nosotros, esto era más difícil, porque si no fuésemos juez y parte, el que está comprando allá, si fuese por eso no hay UDR, porque se simplifica la vida. Pero el trabajo de los últimos 2 años o año y medio por lo menos, son discusiones internas para poder decirle, con todo lo que ya tenemos en Argentina, che, no me pidas más, el productor argentino está preparado, hace las cosas bien, es legalmente correcto, no hace, o sea, con lo que tenemos ya por demostrarlo. Esa es una gran discusión que tenemos internamente. Después otro comentario de respecto, pero después lo hago. Pero a esa pregunta es una batalla interna muy, muy grande. ¿Y cómo estamos haciéndolo? Ya te dejo, Sabine. Estamos haciendo pruebas, estamos demostrando. Y estamos en el buen camino, digamos. Estamos demostrando en diferentes embajadas. Che, mirá, te puedo mostrar esto. BISEC, si después hablamos, ayuda a eso justamente. Y estamos en el buen camino. Gracias. Sabine. Sí, primeramente para completar un poco por el entendimiento de certificación o due diligence, lo que hay que pensar es que esta norma es de diligencia de vida, no es de desertificación. ¿Por qué es un punto importante? Es que todos los que estamos en la cadena de la soja quizás conocemos lo que es la Directiva de Energías Renovables. Lo que es la Directiva de Energías Renovables funcionaba sobre certificaciones. Hay esquemas reconocidos por una autoridad competente en Europa y si yo le muestro el certificado, eso alcanza. ¿Sí? Como 2BS, como ISC, como cualquier otra certificación que está reconocida. ¿Qué pasó? Cuando se hizo la evaluación, porque esto ya tiene más de 15 años de historia en Europa, lo primero que mencionaron es no vamos a cometer los mismos errores que cometimos con otras regulaciones y no queremos encontrar un fraude en certificaciones de terceros. Entonces, lo que te vamos a pedir ahora en esta nueva reglamentación que aprende sobre la Directiva de Energías Renovables y sobre la regulación de maderas, que es la que cae en vigencia, apenas entra en vigencia la EUDR, es vos presentame un documento que me permita mostrar conformidad al requerimiento que yo le voy a pedir a un sujeto dentro de la Unión Europea. Los requerimientos no caen sobre los operadores en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. El requerimiento cae sobre el Juan europeo. Entonces, el Juan europeo va al Juan argentino y le dice, mirá, yo tengo una multa de este tamaño, yo tengo estos requerimientos. ¿Cómo hacemos para demostrarle? Y lo que ha hecho la Comisión en estos últimos 3 años es, sean propositivos. Y yo siempre me quedo en lo mismo porque hay un listado de un alcance material del requerimiento. Si yo digo derechos humanos, derechos laborales, libre consentimiento, comunidades originarias, no te estoy diciendo cómo demostrarlo. Y nosotros somos un país sobreregulado. Hay una cantidad de registros y de información que nosotros damos al sector público hoy por hoy que pueden aprovecharse y madurar para ser utilizados para demostrar. Ese es el ejercicio un poco que mencionaba Juan que se está haciendo en los últimos años en utilizar bienes públicos, registros que ya se utilizan para presentarlos como medios de verificación para poder cumplimentar esto y agregar valor ambiental a nuestra producción. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos como industria, de poder diferenciarnos. Y me quedo con algo que me han mencionado varios exportadores y dicen, nosotros, y como Marnix decía, estamos caminando muy bien, le estamos encontrando la vuelta, no fue sencillo, no fue para nada sencillo, pero ahora estamos tan bien parados que si llegamos a tener demasiada demanda, no vamos a tener suficiente oferta. Y eso es lo que nosotros buscamos. Diferenciarnos por atributos ambientales y sociales y poder ganar mercados. Esa es la estrategia hoy, público-privada, más importante de la Argentina. Así que eso es muy importante, tener esa diferencia de que esto es un proceso de due diligence. Y después otra cosa, no es que vamos a spoilear los siguientes capítulos, pero es un trabajo que tenemos que caminar, porque esta no es la única regulación europea. Bueno, bienvenido después con eso. De todos modos, si hay productores acá en la sala, recordarán cuando nos pusieron el CTG famoso, el Código de Trazabilidad de los Granos, en la carta de porte, y cómo renegábamos, cómo insultábamos, cómo pataleábamos, cómo no había señal en el campo, teníamos que estar subidos a la Torre del Molino para sacarlo,
pero hoy lo sacamos, hoy no hay ningún problema y aprendimos a llenar las cartas de porte sin problema. Entonces, como que por ahí somos un poco reticentes al cambio. Una pero después novedad pasa a ser para una hoy, rutina. hoy, a partir de hoy, la carta de porte en Argentina tiene un desplegable por el cual se puede cargar el RENSPA. Entonces, de manera automática ya tenemos geolocalizados todos los lotes. Bien, y entrando ahora ya que tenés el micrófono, sos asesora que te tocó jugar en distintas partes de la cancha, me refiero en lo público, en lo privado, asesorando o haciendo informes justamente sobre todas estas normativas. Estás involucrada con lo que es BISEC. ¿Podés contarnos qué es BISEC? Y ya que lo conoces de adentro y que estamos en confianza, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que BISEC presenta? Sí, realmente es un ejercicio que he hecho en los últimos años junto también con el diálogo argentino-alemán, junto con la RECA, que es del BID, FAO y el ICA, que hemos trabajado sobre todo en ver cómo la región se prepara para esto y sobre todo aprender de las lecciones, ¿no?, entre cada uno. Hoy me toca estar participando quizás en países que están recién empezando y poder volcarle esa experiencia para no cometer los mismos errores. BISEC es una iniciativa que ya viene hace mucho, es una iniciativa sectorial, que si bien es una iniciativa privada, tiene un reconocimiento a través de lo que es el directorio de atributos por diferenciación que tiene hoy por hoy dentro de la Subsecretaría de Mercados, la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Economía de Argentina, en donde lo que se hace es disponibilizar bienes públicos para que sean utilizados para diferentes esquemas de certificación y de verificación de alguna manera. Entonces, BISEC lo que hace es un sistema de trazabilidad que permite rastrear un producto desde la unidad productiva hasta el embarque y que permite demostrar la segregación, que tiene una certificación por un tercero independiente, más allá de tener también una certificación y verificación del sistema en sí mismo, que permite alojar en diferentes SharePoints información que hagan de documento que me permita demostrar y avalar el cumplimiento de diferentes requerimientos y a su vez también aborda lo que es el due diligence social ambiental, que lo que nosotros tenemos que demostrar es el cumplimiento de la legislación en Argentina. ¿Sí? No es un requerimiento, o sea, el único punto respecto de la fecha de corte y respecto de la definición de bosques, eso sí es respecto de que está establecido en la reglamentación, ahora en el reglamento. Ahora, el cumplimiento legal es que nosotros estamos operando formalmente en Argentina. Y a eso, dentro de BISEC y junto también con la Subsecretaría de Mercados, se buscó la forma de decir, identifico bienes públicos que me permitan demostrar esto. Con un trabajo muy importante público-privado y muy importante de los exportadores también con sus Juanes en Europa, de alguna manera, porque ellos también tienen compromisos corporativos, que eso no hay que olvidárselo, que a veces son superiores de lo que establecen los requerimientos regulatorios. ¿Sí? Esto hay que pensar un poco con lo que decía Marnix, ¿no? Hay un consumidor que demanda, hay un sistema financiero que demanda, hay un sistema regulatorio que demanda y hay también un compromiso climático corporativo muy importante hoy. Todo eso hoy se conjuga en que se vio que un acuerdo vinculante, como puede ser el Acuerdo de París o el Acuerdo de Glasgow, no es efectivo en su objetivo. Y por eso aparecen este tipo de reglamentaciones. Ahora, que quedan un montón de espacios vacíos y grises para ver, para implementar, seguro, pero realmente BISEC hoy, a nivel regional, es el sistema más completo y es el que hoy está teniendo el reconocimiento con una representación público-privada a través de todas las embajadas y mismo la delegación ante la Unión Europea, un reconocimiento de las autoridades y están aceptando los bienes públicos nacionales para mostrar conformidad. Una pregunta al panel en general. Justo cuando se hizo el segundo summit con respecto a este de la UDR acá en Buenos Aires, salió la calificación o el benchmark de la Unión Europea sobre la categorización de Argentina como país de riesgo estándar. Por supuesto que a nadie, sobre todo los que con el sombrero argentino, no nos gusta la categorización que nos dieron porque nos ponen en la misma bolsa que a lo mejor Cuba o República Centroafricana y sabemos de que socialmente estamos distintos. Pero bueno, cada uno tiene su propia percepción. La pregunta concreta es, ¿qué está haciendo Argentina desde lo público-privado para tratar de revertir esa calificación de la Unión Europea? Bueno, la cualificación, yo contesto desde el punto de vista tal vez más europeo, salió. Yo, desde el punto de vista de Argentina, se mandó un informe muy bueno. Ha habido protesta, hubo las reuniones en Bruselas. Yo creo que el ministerio hizo todo lo que tenía que hacer de forma muy correcta. El Parlamento Europeo mandó una carta a la Comisión
alegando también que la cualificación que fue hecho no fue en base a argumentos científicos y hay 10 puntos más criticando que se hizo. Y además también, de nuevo, desde el punto de vista del gobierno alemán, también hay la pregunta de desburocratizar. Entonces hay señales muy fuertes. O sea, Argentina hizo su tarea también en el término política, pero internamente en la Unión Europea hay también mucha protesta contra qué se hizo, porque de verdad, como el mismo Parlamento indicaba, esta es mi propia opinión, científicamente fue absolutamente no sólido. No puedes comparar la República Central Africana, Cuba, Argentina y Brasil en un mismo saco. No, o sea, desafortunadamente no fue bien hecho. Y bueno, donde se trabaja, se hace errores, dejámoslo ahí. Sí, nosotros estamos en contacto con la Secretaría de Cancillería, que están trabajando muy bien, como dijo Marnix, pidiendo una recategorización de Argentina como de bajo riesgo. Bueno, yo no quiero ser siempre negativo acá en el panel, pero para mí fue una declaración muy política, porque el año pasado estaban Estados Unidos, mismo Europa y todos estos países, y se recategorizó un poco, a mi modo de ver, para dejar afuera algunos países de Europa, y nosotros nos pusieron una categorización de riesgo medio, lo que hace muy complejo el tema también. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a comprar algo a un país que tenga más riesgo que otro, ¿dónde prefieren comprar? Cualquier cosa. En alguien que tenga menor riesgo. Entonces, que categoricen a Argentina como riesgo mayor que Estados Unidos, que es uno de los grandes competidores nuestros, el exportador, el Juan de Europa, va a preferir comprar seguramente soja americana porque es de bajo riesgo y te va a tener menos controles y menos requerimientos que la soja argentina. Entonces, por ahí no tenemos la fuerza que tienen otros países en la negociación. Creíamos y nos dan los números para ser de bajo riesgo, pero bueno, nos castigaron, digamos, y con mucha queja, y quejas también de Europa, como dijo Marnix. Pero bueno, creo que estas cosas no son para dejarlas pasar así nomás, porque si no, siempre nos pegan por ahí por no poder tener esa fuerza de negociación. Pero se está trabajando a nivel de Cancillería muy bien, también de la Secretaría de Agricultura, y no es gratis tener distinta capacidad de riesgo que otros países competidores, cuando podríamos ser perfectamente bajo riesgo. Sí, quizás es bueno mencionar esto, ¿no? El ejercicio de categorización es una competencia de la Comisión Europea, tiene una metodología que ha sido publicada. La metodología se basa en 3 indicadores cuantitativos y en unos 5 o 6 indicadores cualitativos. Entonces, en primera instancia, esos 3 indicadores cuantitativos, que sobre todo es tasa de deforestación y expansión agrícola por producto, se basa en, digamos, la información que está volcado en el FRA de FAO. Entonces, esto era un ejercicio que iba permitiendo umbrales, y si uno superaba el umbral, uno supuestamente iba cayendo aumentando el nivel de riesgo, y la clasificación de alto riesgo quedaba para aquellos países que tuviesen algún tipo de sanción por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el Consejo Europeo. El problema es que el camino del medio quedó demasiado ancho, y es lo que vos mencionabas en este primer ejercicio de categorización, que se retrasó un montón, ¿sí? Que salió a mediados de este año recién, y que ya han enunciado que van a volver a hacer un ejercicio. O sea, no es un ejercicio de una sola vez, sino es una foto que nos van a seguir sacando. Lo que sí establece la Comisión, y por eso fue muy importante el ejercicio que se hizo de la Argentina, es que los países, desde el punto de vista bilateral, pueden presentar información para modificar esa categorización. Obviamente que en esta primera categorización, yo lo que digo es que fue un ejercicio poco feliz, y lo que dice Marnix es verdad, o sea, le está saliendo pésimo, ¿sí? Porque no hay ninguna manera de que Argentina quede clasificado en digamos, sí, en este pasillo demasiado amplio que quedó en el medio. Es como cuando yo le digo a los chicos en el colegio, te sacaste una mala nota, y me dice, bueno, pero le fue mucho peor y tiene la misma nota que yo. Y yo le digo, bueno, por ahí tu nota está bien, pero la que al lado tuyo está mal. ¿Sí? Pero vos no se lo vas a decir porque no vas a hundir al otro, digamos. No vas a ser mal compañero de alguna forma. Entonces, eso es un ejercicio que hay que seguir trabajando desde lo público, de lo privado, y en ese ejercicio de ir presentando información, es la misma información que los países pueden suministrar a la Comisión para sustentar una nueva recategorización. Los próximos datos de la FAO salen ahora en octubre.
Con lo cual hay que seguir demostrando y hay que seguir haciendo este ejercicio diplomático de ir presentando información. Y esa información tiene que estar basada en ciencia y tiene que estar basada en regulaciones. Porque acá lo que tenemos que mostrar es que nuestro marco legal es lo suficientemente robusto como para tener un riesgo despreciable. En due diligence lo que uno hace es mapear qué es lo que tiene, mapear qué es lo que yo cumplo, presentar medidas de mitigación y en esa instancia decir cómo remediar si yo meto la pata. Eso es due diligence. Entonces, es muy importante salir a comunicar que estamos haciendo las cosas bien. Vamos, no. Nosotros nos atamos a la regla e intentamos adaptarnos. Ojalá no tuviésemos que explicar tanto, como bien decía Federico, pero bueno, también Sí. se puede ver como si hay muchos en el medio y vos te destacás, también puede ser una oportunidad de negocio. Entonces, me parece que hay ahí también, no todo es 100% malo, sino que también si te destacás dentro de este pelotón, podés estar mejor pisado. Obviamente mejor estar en cero, en low risk, digamos, en bajo riesgo, pero, digamos, también siempre hay oportunidades, depende de dónde veas la... Sí, Sí. y después también los diferentes grados de riesgo no significa que vos no tengas que cumplir las cosas. Eso también es importante entender. La simplificación del due diligence se debe a que quien tenga cero riesgo, o sea, riesgo despreciable, que esté en bajo nivel de riesgo, va a tener que presentar la información, pero no tiene que presentar planes de mitigación. Y después, si vos estás en el riesgo estándar o alto, lo que vos tenés que presentar son planes de mitigación y tu verificación aumenta de un 4 a un 9%. Esa es la única diferencia. O sea, el cumplimiento lo tenés que hacer, demostrar sí o sí. Es como cuando uno saca un pasaporte y quiere ingresar a un país y te dicen si vos fuiste a tal país o si vos tenés una causa penal no entrás. Bueno, acá es lo mismo, pero para un producto. Bien, acá falta la pata de... Pensando en las cadenas que hoy nos afectan en Argentina o posiblemente nos afectan, nos falta en este panel la pata de la carne. Pero pensando en voz alta y un poco lo que venimos sacando en los summits que hicimos, hoy Europa no puede prescindir de la harina de soja de Sudamérica. Y Estados Unidos, en ese sentido, por lo que vos decías, Federico, recién, tampoco tiene capacidad de abastecerlo. O sea, como que, sin duda que esto va a ser armar el avión en vuelo. Como dijo Marnix al principio, veremos a partir del 1 de enero cómo se irá haciendo. Pero lo cierto es que creo que el mercado de la soja, por lo menos, hoy es difícil de reemplazar con otra proteína de origen vegetal. Pero volvemos al panel. Cuando desde APRESID queríamos hacer este panel, queríamos hacerlo un poquito más amplio y hablábamos de lo que eran nuevas normativas europeas. Terminó siendo específicamente o EUDR porque era lo que más se nos venía, pero por ahí pensamos que puede llegar a ser la punta del iceberg de otras normativas. ¿Qué algo dejaste planteado vos recién, Sabine? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte a vos, Marnix, como voz europea, si bien Sabine la nombró muchas veces y recién explicó que era de due diligence, el tema es, o diligencia de vida, que le expliques según tu parecer desde el punto de vista europeo y cómo puede afectar a los países del Mercosur esta diligencia de vida. Yo creo que una de las cosas que yo he descubierto en este 4 años, viví mucho tiempo, ya estoy más de 20 años en Latinoamérica, pero ahora 4 años acá en Argentina, yo creo que entendemos muy mal, tenemos la percepción y una identificación muy fuerte con Europa porque la mayoría de sus abuelos vinieron de ahí. Pero Argentina es Argentina, Europa no es Europa. Ese es uno de los problemas y yo creo que es muy difícil de entender. Entonces yo creo que tenemos que entender que hay consumidores, hay movimientos en Europa que piden cosas. O sea, estamos saliendo en un cambio de gobierno en Holanda, en Alemania, donde hubo un partido verde, donde hay un movimiento muy fuerte hacia agricultura orgánica, agroecología. Yo no tengo ni un juicio si es bueno o es malo, pero es que gente vota en un estado democrático, una visión de vida. Entonces, si tú vas a tu desayuno en un hotel en Alemania, el jugo de manzana es orgánico, el yogur es vegano, es un asco, encuentro yo, pero bueno. ¿Ya? Entonces, es muy difícil de imaginar desde acá a 13.000 kilómetros cómo funciona la cabeza y la sociedad en Europa. Y a la vuelta es lo mismo, o sea, hablas un alemán y
con Edgar hemos hablado desde el inicio del proyecto, habla de Argentina y bueno, yo soy holandés, si sales de la estación de trenes de Ámsterdam, el primero que ves no es un restaurante holandés, es un restaurante argentino. ¿Ya? Entonces, Argentina para un europeo es buena carne. Y producen soya genéticamente modificado con un montón de glifosato. Estoy haciendo extremo, ¿no? Y en la Patagonia es para vacaciones, porque es hermoso. Pero ustedes se ríen, ¿no? Pero nuestra cabeza como seres humanos funciona en imágenes que construimos como sociedad o tenemos de los demás. Entonces, ¿qué pasa en este momento? En Europa hay un movimiento donde dice, bueno, nosotros hemos generado mucha riqueza a costo de todo el mundo, no lo dicen así, pero es el temor que viene de atrás, y nosotros no queremos, como sociedad, siguiendo responsabilizándonos por la depletación de recursos naturales en el mundo. Entonces, hemos invertido mucho en ayuda, en cooperación internacional, pero algo no funciona. Entonces, si ponemos leyes, si ponemos acuerdos internacionales y todo no funciona, vamos por otra ruta y simplemente decimos a las empresas grandes y los poderes que compiten en este mundo, chicos, ustedes tienen que responsabilizarse por lo que producen y si lo hacen mal, los castigamos, porque desafortunadamente nosotros no podemos ver si Argentina lo hace bien, si la India lo hace bien, si Rusia lo hace bien. Ustedes tienen que producir y hacer las cosas bien y les vamos a controlar. Y este va tan básico que hoy a John Deere y a Claas y todas las empresas, la Unión Europea dijo, los datos que generan las máquinas son de los productores. Entonces usted, John Deere, si quiere hacer innovación, tiene que compensar los datos que usan de los productores, porque los datos no son de ustedes. Entonces, ¿quieren usar los datos de los productores? Hay que pedir permiso. Bueno. En temas medioambientales vienen ahora temas relacionados a due diligence, no solamente a el EUDR que estamos hablando, pero en términos de derechos humanos, en términos de temas medioambientales, responsabilidad social empresarial. Entonces, una de las cosas que van a hacer y que va a tocar a Ciara y con tus colegas es que van a decir, todas las empresas que tienen más de 1000 empleados y tanto venta, bueno, ustedes tienen que demostrar que tratan bien a toda tu cadena. Todos los pequeños y medianas empresas que ustedes lo pagan, que esta gente paga sus impuestos, se comportan bien, porque el consumidor europeo no quiere responsabilizarse. Entonces, esta es Europa. Si hablamos de un tema de EUDR y legislaciones iguales, los ingleses, los noruegos, los canadienses, los Estados Unidos e incluso China está trabajando en planes y esquemas voluntarios aún que apuntan a eso. Entonces, hablamos mucho de Unión Europea porque ayer en la charla antes de la iniciación dijeron que EU está liderando la agenda medioambiental. Es la verdad, pero es parte de la verdad, porque es una tendencia del mercado mundial. Yo creo que es muy importante que lo entendemos, que no es dar látigo a los argentinos porque no, el colega en Bavaria a 2.500 metros con 10 vacas tiene que cumplir exactamente lo mismo que todos ustedes acá. Y bueno, una de las cosas es el due diligence. Sabine hizo un informe que también lo encuentran en la página, pero tal vez puedes comentar qué consecuencia tiene o... Sí, yo lo que hice con mucho respeto y no es nada personal, Marnix, pero ahí donde yo veo riesgo, nos conocemos y discutimos muchas veces, ahí donde yo veo riesgo de que vengan de 13.000 kilómetros. Yo estuve en la Unión Europea, yo participo en la cadena de maíz, en el Maizol, estuvimos en Ginebra, en la OMC, estuvimos en la dirección del Parlamento Europeo, discutimos con ellos y son muy difíciles, porque no son productores, son burócratas y también lo digo con respeto. Entonces, que esa gente venga a decirnos y nos va metiendo cómo tenemos que producir a 13.000 kilómetros con nuestro clima, nuestro suelo, el riesgo es muy alto de dejarlo pasar, por eso yo estoy en contra de este tipo de certificaciones que son imposiciones, no de certificaciones que son las que corresponden, las que tenemos que hacer. Pero si nos dejamos meter en ese juego y después que venga a opinar
como dicen, todavía no, pero bueno, yo no cuando compro un Audi no voy a preguntar si el caño de escape lo hicieron en la India y cómo lo hicieron en la India, si respetaban, pues es muy complicado, muy complejo todo este tema. Entonces, si nos dejamos entrar en este juego, podemos meternos en un callejón sin salida muy complejo, que me parece que tenemos que verlo ahora eso. Porque si no van a pedir todo ese tipo de cosas, bueno, buscaremos otros mercados y si no lo cumpliremos. Porque yo soy productor y si no puedo vender mi soja, por ahí entran en certificaciones, pero yo no quiero entrar en este juego en el cual creo que vulneran los derechos de nuestros países, porque son temas políticos. Y un poco, esto es un poco duro, pero hay una hipocresía desde mi punto de vista, porque están agarrándose con el chaqueño que desmonta un par de hectáreas, o con las vaquitas que tenemos acá, y vemos el tráfico aéreo que tiene Europa, usa carbón en su energía energética. Entonces, ven siempre la parte que quieren, y creo que hay un relato ahí del agro que hay que hacerse respetar o verlo, porque nos acusan como que somos responsables del cambio climático, cuando sabemos que el 75% de los gases los generan energía, pero nos culpan a nosotros y nosotros a veces nos tomamos la culpa de que somos responsables. Entonces tenemos que cambiar ese relato y defender nuestra postura, pues si no me parece que van a venir después y bueno, y nos van a dejar sin producir, porque nosotros no tenemos los mismos costos, no tenemos el subsidio de Europa y no tenemos el sistema productivo. Me encantaría discutir la sustentabilidad, porque ya lo hice muchas veces con los europeos. Nosotros tenemos mucha más sustentabilidad, que eso es lo que tenemos que certificar, y no imponer cosas que nos pueden meter en un sistema político que ven siempre, le echan la culpa al sector, porque le sirve para mí a ese sistema culpar a alguien y nosotros creo como el agro nos sentimos culpables muchas veces cuando la responsabilidad viene por otro lado y nos usan de chivos expiatorios. Entonces, creo que va mucho más allá la discusión si es soja UDIAR, no UDIAR o los requerimientos europeos. Tenemos que ponernos firmes como sector, esto es un tema que se discuta a nivel mundial y dejar de hacernos culpa que somos nosotros los responsables de todos estos cambios y nos inculpan este tipo de restricciones políticas para mí, a mi modo de ver, digo a título personal de vuelta, sacarse la culpa que tienen ellos. Entonces a alguien hay que echar la culpa y le agarran al agro como sector culpable de todo esto. Entonces me parece que es bastante más serio, bastante más complejo el tema. Juan. No voy a discutir nada. Está muy alto el nivel de discusión, lo mío es un poco más llano. Más allá de esto último que comentaba Federico, nosotros lo vemos como una oportunidad. O sea, yo creo que el sentimiento que expresa Federico, que no lo discuto, no digo que esté ni bien ni mal, que es una imposición, en realidad son reglas de mercado. Si nadie de Argentina se anota y Argentina no es un mercado factible, probablemente el tipo de Bavaria que quiera el yogur vegano, que la coma con la cosa, va a levantar que es más y el premio va a empezar a generarse y a crecer porque el de Bavaria, hasta que un lugar el de Bavaria diga, che, hasta acá no pago más y veremos quién lo puede hacer. Entonces, hoy tenemos una demanda muy alta, está la oportunidad, esto es voluntario, no es una obligación, no es que estamos obligados a hacerlo. Obviamente, y no es que, o sea, Europa es un mercado para Argentina normalmente, y hoy te podría decir, después de lo que comenté al principio, que otros países vecinos no están preparados, tenemos la potencialidad de una demanda muy, muy grande. Es un colectivo que lo podemos subir y se hará y lo hará quien, digamos, a quien le cierra el número, porque el premio es el tal que le cierra y el tipo está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para entrar a ese premio. Y el premio escalará en la medida que esté. Lo que sí me parece que por eso yo no lo vemos como una imposición, sino como, esto es, te querés subir, hay un mercado muy grande que se puede hacer. La gran ventaja que tenemos como país es que estamos ordenados, tenemos un montón de normas, como decía Sabine, BISEC nos ayuda a encauzar todo, es algo que es colaborativo, entonces lo que vos le presentás una vez a BISEC no sirve para digamos, las empresas. Es como que estamos muy cerca de poder capturar ese eventual valor que tenga. Porque obviamente que el europeo no te va a decir, no te pago nada. Está bien, no te pago nada hasta que no aparezca ni Brasil ni Estados Unidos. Y vas a tener que pagar o no te lo vamos a mandar. O sea, no hay mucha historia con eso. Entonces, me gustaría dar una perspectiva un poco más optimista. Digamos, de, che, tenemos una posibilidad, hacemos, todo lo estamos haciendo bien, tenemos las herramientas, se desarrolló una herramienta. Bueno, estamos para captarlo. Pero para captarlo sí es necesario que nos subamos todos. Eso es importante, pues si no nos subimos todos, nada, es como que quedamos a mitad de camino. Agarraste el micrófono, pero antes de darte la palabra,
viste cuando vas al campo y pateas hormigueros, vos dejaste algo picando. No sé si es presión de deseo o qué, pero aparentemente va a ser pronto, va a salir pronto el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ese acuerdo no es con Argentina, sino con el Mercosur. Y vos decís, o por lo que venimos charlando, Argentina está mejor ubicada o posicionada que nuestros vecinos del Mercosur. Y si sale este acuerdo, que lo venimos peleando y que nos darían muchas ventajas competitivas para adelante, al menos opinión personal, pero tenemos que alinearnos con nuestros compañeros del Mercosur, que sabemos que a lo mejor no tienen los mismos niveles que nosotros. Entonces, eso que hoy lo ves como una fortaleza, si sale el acuerdo, ¿cómo nos dejaré parados? No, es que no cambia, porque hoy nosotros estamos trabajando, por ejemplo, no quería dar nombre, pero Paraguay. Eventualmente hay un flujo de soja de Paraguay que viene a Argentina y de Argentina va para Europa. Hoy, aunque haya un convenio, no te obliga a que sí o sí tengas que mandarla. Se va a mandar la mercadería que cumpla con lo que nos pide la normativa o que creemos que lo podemos hacer. Por eso es lo que yo decía, que conocemos la foto de todos. Entonces, el acuerdo sí va... El acuerdo va por afuera, pero si nosotros no cumplimos con las normas, no cumplimos con las normas. Y si tal país no cumple con las normas, no es que va a quedar abajo del ala de otro. Corregime, Sabine, si estoy equivocado, pero o sea, nosotros tenemos que trabajar, que estamos trabajando, para poder cumplir o demostrar lo que ya todos sabemos, que decía Federico, que sabemos que hacemos las cosas bien y está todo bien. Bueno, si algún país vecino, inclusive con el Juan Urrutia de Paraguay, si no lo puede demostrar, no le vamos a poder comprar la soja. Y la soja paraguaya va a valer menos que la Argentina. Porque la Argentina accede, pues, de una herramienta. Eso es a lo que nos referimos con una oportunidad para adelante. Sí, además también es importante mencionar que los países del Mercosur no es que no estén haciendo nada y que Argentina sea la única. Todos los países, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, hoy por hoy también Bolivia, están trabajando para tener sistemas de trazabilidad con cadenas de custodia, con cumplimiento de un due diligence. Todos están haciendo su matriz de legalidad para ver cómo dan cumplimiento, con lo cual lo único que sí vale subrayar que en una evaluación, digamos, entre todos los esquemas hoy por hoy en su grado de desarrollo, BISEC es el que mejor se encuentra posicionado. Es como que estamos ganando la carrera y no nos gusta ganarla. Entonces, por eso es importante saber que tenemos un enorme desafío, que podemos ser pioneros en algo, que lo hemos trabajado de hace muchísimos años para atrás, con lo cual tenemos una diferencia a presentar y a demostrar. Y yo quiero, de alguna manera, desmitificar un poco qué significa dar cumplimiento a esto. Carta de aporte, todos los que hoy operan, supuestamente tendría que cumplirlo, ¿no? O sea, porque no puedo sacar nada de la unidad productiva si no tengo una carta de aporte. Ok, en la carta de aporte hoy también para operar van a necesitar en la unidad productiva estar registrados en el RENSPA. Es algo que hacen todos ustedes, con lo cual para operar legalmente en Argentina tendría que darle cumplimiento. Bueno, esos son los primeros dos documentos más importantes. En el caso de BISEC hay un sistema de imágenes satelitales, una evaluación que quizás sea el componente más importante dentro del sistema, donde te permite por planchas de imágenes comparar lo que es tu campo respecto a hoy, respecto de la fecha de corte, que eso sí es una medida, es un requerimiento de mercado que dice 2020, yo comparo y veo las diferencias. Planes de cambio de uso del suelo dentro de ordenamiento territorial es algo que también tenemos que presentar todos, si no, no estamos operando legalmente. Dentro de BISEC, para lo que es respecto de cumplimiento laboral y de derechos humanos, se está trabajando con el RENATRE para obtener una certificación que muestre quién está dando cumplimiento o no desde el punto, de una matriz eterna, ¿sí? Va desde asociación sindical, desde pago de impuestos, desde sueldos, desde derechos humanos. Bueno, hay un cumplimiento de cuáles son los productores que están cumpliendo, de cuáles no. Y eso es una manera muy sencilla de demostrarlo, porque no hay un documento único que hoy me permita barrer toda esa materialidad. Después, las empresas exportadoras están sumando sus códigos de ética, sus códigos de compliance, que hoy por hoy ya operan en el mercado porque corporativamente ya la tienen establecidas. Después, desde el punto de vista aduanero y fiscal, los exportadores tienen las declaraciones juradas de ventas al exterior, que lo que demuestran es que fiscalmente, desde el quit inicial hasta el final, estoy cubriendo toda la carga fiscal y comercial y tributaria. Y desde el punto de vista de comunidades originarias, el productor no tiene más que cumplir con el marco normativo legal, porque lo que hace BISEC es barrer que no haya
ninguna unidad productiva con conflicto. Y eso lo hace de una manera anual. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy en el Instituto Nacional de Asuntos Aborígenes no es suficiente porque no hay un barrido anual que sea actualizado. De esa manera, con esos puntos de compliance, hoy estamos mostrando el cumplimiento del due diligence. Con lo cual, de vuelta, tenemos una regulación en Argentina, estamos sobreregulados los productores en Argentina. Bueno, es a esa regulación que tenemos, si le damos cumplimiento, hoy le podemos sacar un doble provecho porque podemos entrar en este circuito UDR. Y lo que sí es importante mencionar es que esto no es solamente un antojo europeo. Hoy por hoy el Reino Unido lo tiene, Estados Unidos lo tiene, inclusive hay cláusulas con contratos a China que tienen, digamos, consideraciones con respecto a UDR, porque existe como un cierto efecto contagio en el resto de los contratos. Gracias, Sabine. Quedan 3 minutos. Les pediría a Marnix, Fede y Juan 1 minuto, por favor, como comentario final o reflexión final. Así no nos retan las dueñas de la sala. No, redondear el concepto de que es una oportunidad, que estamos bien parados, que lo que, si quieren, vos habías dicho cuáles sean los puntos flojos que todavía tiene BISEC, es que nos falta ser masivos. Entonces me parece que ahí está el punto, el lograr que todos nos subamos ahí arriba, porque ahí sí le va a dar robustez. Y es más, nosotros estamos confiados que esto es lo más robusto, pero es algo que nos exige unidad, digamos, y que estemos todos en esto mismo. Por eso está bueno estar acá para poder explicar que, digamos, que no hay ningún cuco, es una oportunidad de mercado, de negocio, que cuantos más estemos arriba es mejor. Sí, yo insisto con el tema del relato del agro, perdóname, y quiero contar muy rápido un ejemplo que me impactó mucho. Cuando trabajamos con otras delegaciones, como la paraguaya, pues si hablamos de soja paraguaya, en el norte de Paraguay el desarrollo agropecuario hizo bajar la pobreza del 75% al 25%. Entonces, ¿cómo otros países no van a ver este tipo de cosas? El desarrollo, y hoy en esos lugares antes no había nada, hoy hay rutas, hospitales, escuelas. Entonces, ¿quién puede cuestionar eso? Entonces, me parece que nos falta el relato de mostrar cuál es la realidad latinoamericana de cada país y qué es distinta la realidad paraguaya, la brasileña y la nuestra. Pero no podemos estar de acuerdo con ese tipo de cosas y estoy seguro que ningún europeo está en contra de eso. Pero están cuestionando la producción de esos lugares y los paraguayos nos contaban, esto cambió, el desarrollo agropecuario cambió totalmente la vida de la población. Entonces, sería bueno también que alguien certifique ese tema de cosas, el avance de los derechos de la gente también, que es muy importante. Todo lo que quieras. Yo terminé. Muchas gracias. Marnix, el último minuto. Si no, lo voy a cobrar. Bueno, para cerrar, cuando yo era un poquito más joven aún, yo creo que unos 30 años atrás hubo una contaminación en Alemania por un tomate. Estamos hablando de 30 años atrás. Duraron 2 horas para encontrar en qué invernadero en Holanda había producido este tomate, en qué fila y dónde estaba. Trazabilidad no es algo nuevo. Tal vez hacemos un punto que nos mueve porque es un sector donde tal vez estamos acostumbrados más a informalidad y nos hace también tal vez ver mejor a nuestras propias operaciones. Yo creo que si volvemos acá en 5 años y pregunta a mi vecino cuánto más eficiente está operando porque tenía que hacer este ejercicio, y sentamos con la gente de Bunge para ver cuánto mejor operan sus sistemas porque descubrieron ineficiencias productivas, vamos a ver que trazabilidad al final beneficia a todo porque hace cadenas más transparentes, que ayuda al final a la competitividad y que desde el inicio no está tan fácil. Puede ser que la política pública que le enfuerza no gana la presa de belleza, estamos también de acuerdo, pero todo se puede mejorar y de nuevo yo creo que vamos a ver los beneficios. No es perfecto. Bueno, entonces nos vemos en 5 años más. Para cerrar un poco y remarcar o rescatar lo que estuvimos conversando, yo creo que no son imposiciones o barreras para arancelarias, sino simplemente que son condiciones que un vendedor debería cumplir a la hora de entrar a un mercado. Ese vendedor tiene o no la facultad de elegir entrar a ese mercado o buscarse otro.
Yo siempre digo, por ahí doy el ejemplo, cuando nosotros como compradores queremos ir a comprar la carne que vamos a comer el domingo, nosotros elegimos qué corte comprar, no la que el carnicero nos vende. Cuando vamos a comprar una camioneta, queremos saber qué camioneta, qué color, qué marca, qué motor, qué potencia. No compramos la que tiene disponible el vendedor. Entonces, en esto tenemos que también tener esa posibilidad de ponernos en el lugar de lo que el comprador quiere comprar y adecuarnos nosotros para ofrecerle, porque como dijo Juan, creo que las oportunidades son mucho más grandes. Y como dije también, o como sale de acá, el avión se va a armar en vuelo y a lo mejor la soja deja de ser commodity para pasar a ser speciality si tiene toda la trazabilidad y el registro de origen. Así que bueno, muchas gracias a los panelistas por hacerme renegar poco y muchas gracias a ustedes por haber estado hasta el final.